Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de la guerra en Ucrania otra vez. En julio y agosto pareció que esta guerra estaba bastante parada. No, seguro que no para la gente que estaba ahí, cerca de la línea de frente. Pero sí, cuando vemos el mapa, pues no parece que se estuviera moviendo gran cosa, ni los rusos estaban, ni los prorrusos estaban haciendo avances, ni tampoco los ucranianos. Esto ha cambiado en las últimas semanas, ¿no? Desde el principio de septiembre, Ucrania o el ejército de Ucrania o el ejército de la OTAN con soldados ucranianos ha hecho unos avances importantes en el norte, en el Oblast de Kharkov, ¿no? Esta contraofensiva que nos han contado que ha sido muy exitosa. Esto ha resultado en que Rusia adoptará medidas en los últimos días como el anuncio de los referéndums que se van a celebrar en las regiones ocupadas por Rusia o por los prorrusos, ¿no? En Donetsk y en Lugansk. Se van a celebrar referéndums para unirse a la Federación Rusa. Y si votan a favor, que es previsiblemente lo que ocurrirá, o por lo menos se anunciarán resultados favorables. No voy a hablar aquí de, si serán fraudulentos o no, pero Rusia seguro que los acepta. Y si el resultado es favorable a la integración en Rusia, se convertirán formalmente en parte de Rusia. Eso significará que la obligación de defender estos territorios para Rusia aumentará muchísimo y que, digamos, si los ucranianos, si la OTAN ataca estos territorios, la respuesta rusa es susceptible de ser muchísimo más contundente. Y en consonancia con ello, antes de ayer o ayer por la mañana, Putin anunció una movilización limitada de hasta 300.000 reservistas para aumentar de forma muy significativa, ¿no? el despliegue ruso en Ucrania y en torno a la misma. Entonces, esto nos lleva a una situación de escalada, ¿no? Lo que vemos aquí es que en realidad desde el año 2014 esta cosa viene escalando muy poco a poco, ¿no? Con momentos de aceleración, ¿no? Febrero es un momento de aceleración, febrero-marzo, y esto presagia una nueva aceleración que quizá no se vaya a producir de forma inmediata, ¿no? Pero, claro, porque estos reservistas va a llevar un tiempo formarlos y prepararlos, y ahora viene una época de lluvias y barro y que no es... previsiblemente no será una época para avanzar en el campo de batalla para ninguna de las dos partes, pero dentro de unos meses, cuando estos reservistas entren realmente en juego, esto sí que puede alterar muchísimo el equilibrio de fuerzas sobre el terreno, porque hasta el momento la superioridad de Ucrania, o sea, Ucrania ha tenido superioridad solo en una dimensión, que ha sido la del número de hombres, básicamente. Sobre la dimensión de inteligencia sería discutible, no sabemos exactamente. Desde luego que la inteligencia de la OTAN está muy presente y está siendo muy efectiva. Pero en todo caso, estos 300.000 reservistas reforzarían muchísimo la posición rusa y de las, de momento, repúblicas secesionistas de Donetsk y Lugansk, pero en ese caso ya serían de Rusia como tal, y obligaría probablemente a la OTAN a tomar una determinación de o si pujar, seguir en esta subasta, y no se entiende muy bien de qué manera puede hacerlo ahora, porque digamos a nivel de soldados no puede poner más, a nivel de armamento también lo tiene un poco complicado, porque incluso no todos los ejércitos europeos están diciendo, los países europeos están diciendo no podemos dar más, porque ya digamos que estos tanques los necesitamos nosotros. No existe una reserva de armamento, ¿no? Para seguir indefinidamente nutriendo al ejército de Ucrania, para que los rusos lo vayan destruyendo, ¿no? Pero en todo caso, sí que ahora la pelota, si bien con la contraofensiva, con el éxito en Kharkov, ponía la pelota del lado de Rusia, ahora Rusia ha dado esta respuesta, y no sabemos qué va a hacer ahora Occidente, pero desde luego que esto es cada vez es una escalada, y
y el peligro, digamos, de que desemboque en un conflicto más directo, pues poco a poco se está convirtiendo en un conflicto más directo, y de alguna manera eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Que parece que esto se está cociendo a fuego lento. Y me imagino que, no sé en tu caso, muchísima gente pues ya no le presta muchísima atención a lo que está ocurriendo ahí, pero lo que está ocurriendo, digamos, en ningún caso se está encauzando esta situación, sino que corre el riesgo siempre de agravarse, y cada vez que hay una opción entre agravarlo o hacer lo contrario, siempre parece que se opta por agravarlo, ¿no? Sabemos que en marzo hubo unas negociaciones que estuvieron cerca de desembocar en un acuerdo. De hecho, Putin lo reveló el otro día. Lo reveló, digamos, lo confirmó, lo que ya se sabía, que ya se había dicho. En marzo estuvieron cerca de un acuerdo mediado por Turquía en el que, digamos, prácticamente Ucrania iba a obtener una situación bastante ventajosa, porque Rusia iba a devolverle el territorio, digamos, ocupado después del 24 de febrero, a cambio de una neutralidad duradera en el tiempo, ¿no? Y que Ucrania renunciara a entrar en la OTAN, básicamente. Pero sabemos que Boris Johnson se fue a Kiev a deshacer ese principio de acuerdo, y que el occidente colectivo presionó a Ucrania para que no llegase a ese acuerdo con Rusia. Vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en los últimos 7 meses de guerra, así rápido, para después ver con mayor detalle lo que ha estado ocurriendo en los últimos tiempos. Entonces, si recordamos, Rusia empezó esta operación militar especial, que es como la denominan ellos, con la voluntad de prestar socorro a Donetsk y Lugansk, ¿no? Que estaban siendo atacadas por Kiev. Rusia acaba de reconocer a estas repúblicas independientes y entra en un acuerdo de ayuda mutua con ellas, y interviene en Ucrania, invadiendo por varios lados, ¿no? Por un lado, por el norte, queriendo presionar la propia ciudad de Kiev, la capital, y también por el sur, entrando en los oblasts de Kherson y Zaporilla, para crear una suerte de colchón que proteja a Crimea, y también para unir territorialmente, digamos, crear esa franja que va desde Crimea hasta Donetsk. Y después, desde esa posición más cómoda, poder emprender la recuperación de la parte del territorio de los oblasts, de las provincias de Donetsk y de Lugansk, que no controlaban los gobiernos de Donetsk y Lugansk, ¿no? Sino que estaban bajo control ucraniano desde 2014, cuando se había, digamos, paralizado, ¿no? O se había, digamos, enquistado el conflicto con una línea de demarcación que después no se movió, pero que se seguía, pues, bombardeando de lado y lado, ¿no? Entonces, durante la primera fase oímos mucho, ¿no?, del fracaso del intento de tomar Kiev. No creo que que Rusia hubiera intentado tomar Kiev. O sea, ningún analista serio creo que ha considerado que eso fuera una posibilidad, que digamos, 40.000 hombres pudieran tomar una capital de 3 millones, pero sí que era una forma, digamos, de presionar para entablar una negociación, que es igual lo que esperaba Rusia. En todo caso, sirvió también, pues, para fijar tropas ucranianas en esa parte del país y poder avanzar en otras partes del país, ¿no? Como fue el caso en el sur, donde el avance fue bastante rápido, ¿no? Y a día de hoy, pues, Rusia sigue controlando todo ese territorio del sur. Después, claro, pasamos a una etapa. Esa fue la primera fase de la guerra, ¿no? Y en esa primera fase también se dijo bastante que, pues, los rusos habían sido muy, muy tontos y les había faltado inteligencia, pues porque habían enviado esa columna de tanques y blindados, ¿no?, que se la habían puesto a huevo a los ucranianos, ¿no? Porque esa columna, si recordáis, que eran 60 kilómetros de carros de combate que iban por la autopista, y los ucranianos, pues, con los Javelin estos se los cargaban, ¿no? Y, en fin, se creó este relato, pero la verdad es que, al parecer, pues hubo sí un fallo de inteligencia, pero un fallo de inteligencia que consistía en lo siguiente: los rusos tenían, digamos, se les había informado de que las autoridades de esas zonas del país iban a, digamos, a ceder ante esa presión y no iban a intentar atacarles. Entonces intentaron hacer como esta cosa que Scott Ritter llama como el flujo de agua, es decir, si no tengo oposición, yo avanzo. Pero sí que se encontraron con oposición, ¿no? Entonces eso sí que de alguna manera, pues, fue un fracaso
importante. En todo caso, estuvieron ahí un tiempo, digamos, en el norte de la región de Kiev, y después se retiraron y redirigieron ese ejército hacia Kharkov y hacia Lugansk, ¿no? Y ahí tomaron Izium, que es una ciudad de la que hemos oído hablar recientemente, que pues les tenía que servir, digamos, para hacer un movimiento de pinza en la región pues en el Donbass, ¿no? Que les permitiera hacer lo que pues era la táctica o la estrategia militar tradicional rusa, que es la del embolsamiento del enemigo, rodearlo por dos lados y machacarlo y básicamente someterlo rodeándolo, ¿no? Pero esto no acabó de funcionar. Sin embargo, sí que funcionó, digamos, en Mariupol, en el sur, ¿no? Mariupol, que es el segundo puerto que tenía Ucrania todavía en el Mar Negro, después de Odessa, o sea, el segundo en tamaño de ciudad, vamos a decir, también a la segunda ciudad del Oblast de Donetsk. Y recordamos que pues, en el mes de abril Rusia rodeó completamente la ciudad de Mariupol y poco a poco la tomó. Y cuando la tomó, pues se rodeó ahí al batallón de Azov, ¿no? Que se refugió ahí en Azovstal, esa planta siderúrgica, y acabaron reduciéndolos, ¿no? En una operación lenta, pero finalmente exitosa, ¿no? Y eso tenía que ver, ¿no? Con esa cuestión, ¿no? De ese objetivo que era la desnazificación, ¿no? Porque aparte, digamos, de esta idea de entrar a socorrer a Donetsk y a Lugansk, estaba, ¿no? Cuando Rusia lanzó la operación militar especial, estaba la idea de desnazificar y desmilitarizar. Esto cabe entenderlo como que, bueno, pues la desnazificación es eliminar de alguna manera el elemento ideológico militarizado. Creo que las dos cosas van juntas, ¿no? Porque digamos que desde 2014 Ucrania era un país que se había militarizado de forma muy rápida de la mano de la OTAN. Estados Unidos y el Reino Unido habían estado formando a miles y miles de soldados ucranianos, llevándolos a un estándar OTAN. Tenemos datos de 27 batallones, ¿no? 27.000 soldados formados por Estados Unidos a estándares OTAN, y creo que unos 20.000 por el Reino Unido. Entonces, esto había convertido al ejército ucraniano en el segundo ejército de Europa, y además pues, esto venía acompañado de ayuda militar en la forma de armamento de forma muy importante. Y claro, esto había también dado fuerza al elemento ideológico hipernacionalista ucraniano que había sido aupado al poder después del Maidán, ¿no? Porque esos eran los que habían, digamos, poblado las milicias que en una fase inicial habían ido a luchar al Donbass para recuperarlo para Ucrania. ¿No? Cuando en Donetsk y Lugansk habían surgido los movimientos separatistas, y estaban, ¿no? impregnados de esta gente que pues, tenía esta ideología, ¿no? que pues, venía o se remontaba a la Segunda Guerra Mundial, a Stepan Bandera, y la época de colaboración entre los nazis alemanes y los nacionalistas ucranianos. Entonces existía, ¿no? este elemento ideológico que se había arraigado dentro del aparato de Estado ucraniano y en las fuerzas de seguridad y del ejército ucraniano, y sobre todo pues esto viene de la mano de una militarización de esa sociedad, ¿no? Y evidentemente entonces refuerza el componente ideológico, ¿no? Si el ejército se hace más fuerte y del ejército se apodera esta ideología, ¿no? Dentro de esa sociedad esa ideología se hace más fuerte. Entonces, en ese sentido, creo que la idea de la desnazificación está bastante clara, sobre todo si lo vemos como en un contexto también histórico para Rusia, ¿no? De lo que para Rusia representó la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí estaba, ¿no? Esa idea de desnazificar, que en gran medida se logró con la toma de Mariupol, ¿no? Porque esa era la sede del batallón de Azov. Pero bueno, eso es una cosa que continúa, ¿no? La desnazificación y la desmilitarización significa básicamente destruir el ejército de Ucrania, para que Ucrania ya no pueda presentar, digamos, un peligro para Rusia, ¿no? Porque Rusia estaba percibiendo Ucrania como, digamos, un estado vasallo de la OTAN, y aunque no entrara formalmente
en la OTAN, ya digamos por la vía de los hechos ya estaba integrándose en la OTAN, ¿no? Con esta, digamos, era, pues, se había convertido en un ejército de la OTAN, formado por la OTAN, con armas de la OTAN, pues un ejército más fuerte prácticamente que cualquiera de Europa Occidental. A partir de la toma de Mariupol la cosa se frena un poco, ¿no? El objetivo de Rusia parece ser en ese momento pues recuperar el territorio de Donetsk y de Lugansk, que ya se sabe va a ser una labor que va a costar muchísimo, porque aquí tenemos una línea de demarcación con fortificaciones que está ahí desde los años 2014-2015. Por lo tanto, los ucranianos han construido, digamos, unas trincheras y unos sistemas que son muy, muy difíciles de doblegar. Pero a partir de este momento, ¿no? Después de la toma de Mariupol, en los meses de mayo, junio, Rusia y, digamos, lo que se llaman los aliados, ¿no? Porque, y esto es una cosa que es importante recordar, ¿no? Porque oímos mucho hablar de que son los rusos, pero del lado ruso se dice los aliados, porque en la práctica, digamos que están la mayor parte quizás del combate a nivel de infantería lo están soportando los ejércitos de las milicias de Donetsk y de Lugansk, no el ejército ruso. Y por otro lado tenemos también a los chechenos, que son como un subejército ruso, pero que es de Chechenia, con una relación extraña, ¿no? O sea, comandado, ¿no? por este hombre Kadyrov, y Chechenia es como una especie de, hoy en día, como estado vasallo de Rusia dentro de Rusia y le proporciona un ejército, ¿no? Pero son de alguna manera independientes, ¿no? Entonces están los chechenos, están las milicias de Donetsk y Lugansk y están los de Wagner, que es una compañía privada de mercenarios, una cosa un poco extraña, ¿no? Pero no forma parte formalmente del ejército ruso. Y el grueso de los combates los están llevando a cabo estos componentes, ¿no? Las milicias del Donbass, los chechenos y los Wagner. Estos son los que hacen, son las tropas de asalto, etc. Y realmente Rusia, el ejército ruso, hasta el momento ha estado proporcionando pues apoyo logístico, aéreo, la parte de artillería, ¿no? Pero ha tenido una exposición menor de la que se nos hace creer habitualmente, ¿no? Sin embargo, claro, sin una movilización, que ha sido el caso hasta el momento, con, digamos, la base legal que tenía la operación militar especial, había un límite, ¿no? de efectivos, ¿no? que podía utilizar Rusia en esta invasión. En todo caso, lo que tenemos durante estos meses, en la segunda fase, es en mayo, junio, ¿no? es este avance muy lento en el Donbass, cuyo momento culminante, ¿no? es la toma de Severodonetsk y Lysychansk, ¿no? que es y digamos que eso, la toma de estas ciudades completa la liberación, ¿no? Desde el lado ruso se vería como la liberación, desde el lado ucraniano sería se vería como la ocupación, ¿no? de la totalidad del Oblast de Lugansk, ¿no? Estas dos ciudades que pues representan una conurbación creo que son juntas, ¿no? con los pueblos que están entre medias, pues deben ser 300-400.000 personas, ¿no? O sea, es una zona de una densidad urbana importante. Después de tomar, esto fue a finales de junio, creo, los aliados, ¿no? Por los aliados, como decía, entiendo, pues el bando de los rusos, vamos a decir, toman Severodonetsk y Lysychansk, y entonces queda, digamos, recuperar la totalidad, o sea, lo que queda del Oblast de Donetsk. Y aquí tenemos unas ciudades que son Sloviansk y Kramatorsk y Bakhmut. Y esto les ha costado muchísimo más a los aliados, o por lo menos quizás sea el caso que se hacen pausas operativas, o hay un desgaste, o quizás haya habido un exceso de confianza. Quizás hubo un momento al principio del verano en el que los rusos entendían que ellos tenían una superioridad de artillería, que sabemos que la tienen, ¿no? Y pueden, digamos, desde la retaguardia, desde
pueden bombardear, ¿no?, las posiciones del ejército ucraniano y, digamos, desgastarlos poco a poco en lugar de sacrificar soldados, ¿no?, con una guerra de infantería, ¿no? Entonces, como una percepción quizá por parte rusa de que no había prisa, ¿no? De que no había prisa, de que quizás, digamos, el desgaste forma parte, o sea, digamos, una guerra de desgaste lenta, forma parte, acompaña muy bien esa idea de desmilitarizar, ¿no? Porque es básicamente te estás dedicando a destruir al enemigo desde lo lejos, ¿no?, sin arriesgar demasiado tú. Sin embargo, hace muy que la recuperación de territorio o la ocupación de territorio sea muy lenta, ¿no? Y por eso esa es un poco la situación que vimos a lo largo del verano. Claro, después vino la contraofensiva ucraniana, ¿no? Entonces, parece que realmente no había un momento en el que parecía que Rusia se lo estaba tomando con mucha calma, pero en realidad quizá también es que los efectivos que tenía no le daban para más. Y sabemos que Ucrania, en cambio, pues sí que había hecho una movilización total, vamos a decir, ¿no? Y tenía un ejército pues de 700.000 efectivos, un ejército mucho más grande y que durante este periodo no se habían quedado parados y sobre todo la OTAN no se había quedado parada y había habido pues todo ese plan americano, ¿no? Esos no sé cuánto, 40, 50, 60.000 millones de dólares de ayuda militar, ¿no? Que sirve desde para pagar salarios de soldados hasta para los HIMARS, ¿no? Y ese apoyo logístico tan importante, ¿no?, con satélites y sistemas de reconocimiento, ¿no? Y después esa artillería de precisión que la OTAN ha entregado al ejército de Ucrania y que le ha hecho muchísimo daño a los rusos, ¿no? Esto es un poco, digamos, cómo llegamos a la contraofensiva ucraniana. En realidad, sí, los HIMARS parecía que hacían daño, pero también los rusos iban eliminando algún HIMARS de vez en cuando y la superioridad en artillería de Rusia se mantenía, pero no la superioridad en soldados, ¿no? En efectivos sobre el terreno, y por lo tanto había una incapacidad de Rusia de avanzar. Aunque, bueno, al principio del vídeo decía que la cosa había estado parada dentro de lo que supone pues que mueran unas cientos de personas al día, ¿no? Y quizá otras 1.000 resulten mutiladas, juntando lo que sería por los dos lados, ¿no? Y aquí sí que esto me lleva a otra cuestión que es como, ¿no?, en la guerra informativa el tema del cuánto daño le hace un lado al otro, ¿no? O sea, está claro que a las dos partes les conviene vender un relato de que les están saliendo bien las cosas. Quizá más a la parte ucraniana, ¿no? Porque desde el lado ucraniano o de la OTAN, desde el lado belicista, hay una necesidad, digamos, de convencer a la opinión pública de que esto de alguna manera está funcionando, de que está sirviendo para algo, enviar todo este material, formar a estos soldados. Ahora tenemos, si había programas para formar a tropas ucranianas antes de la invasión rusa, ahora esto se ha acelerado exponencialmente. De hecho, hay un programa en el Reino Unido en el que tratan de formar 10.000 soldados ucranianos cada 3 meses, ¿no? Entonces está en marcha toda esta logística, ¿no? Pero sí, estaba hablando de la cuestión de los números, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque desde el principio de la guerra tuvimos como nos empezaron a decir que los rusos tenían muchísimas bajas. Entonces empezaban a salir como algunas estadísticas que daba el Ministerio de Defensa ucraniano, que las daban de vez en cuando y parecían pues unos datos muy, muy elevados, que contrastaban muchísimo con los que de vez en cuando daban los rusos. En la práctica, lo que vemos es que cada una de las partes suele dar información sobre cuánta gente mata, no sobre a cuánta gente le matan. Que en realidad debería ser al contrario, ¿no? Debería cada una de las partes tener un conocimiento más preciso de cuántos soldados pierde, ¿no?, que de cuántos logra matar, porque cuando disparas un misil y cae en un lugar, no se
me imagino que cuesta más, ¿no? Saber, a lo mejor están haciendo un rastreo de señales de, no sé, de móviles o algo así y tienen alguna forma de saber, no lo sé, no sé cómo hacen esos cálculos, ¿vale? Pero la verdad es esta, los números difieren muchísimo. Entonces, tenemos números que dan los ucranianos sobre cuántos rusos matan y números que dan los rusos sobre cuántos ucranianos matan. Los números que dan los rusos los da en un parte el Ministerio de Defensa cada día. Y son bastante precisos. Dicen, en tal lugar hemos disparado con artillería no sé cuánto sobre el regimiento número tal, no sé qué, y ha habido 150 muertos. Y así, ¿no? Y cada día sacan un parte y una lista. Si hemos destruido además tantos tanques y no sé cuántos, y dan una lista detallada. No sé cómo es de precisa o de creíble, pero dan esa información. Los ucranianos más bien tienen como una lista a la que van sumando. Y entonces tienes en el Ministerio de Defensa de Ucrania, tienen en su web, van colgando un parte que dice, el total de rusos que hemos matado es tal, ¿no? Y lo curioso es que, lo que decía es que ellos desde el principio parecían exagerados esos números. Y lo curioso es que hay una discrepancia muy grande entre los números que dan los ucranianos de cuántos rusos han matado. Y aquí, digamos, los datos que ellos dan, ellos, como decía antes, no distinguen, ¿no?, entre si son rusos, son, digamos, el ejército ruso, son el ejército de la milicia de Donetsk, de Lugansk, o no lo desglosan, ¿no? Pero digamos que para ellos son los rusos. Pero en julio los ucranianos estaban dando el dato de que habían matado a 38.000 rusos. Y curiosamente salió William Burns, el director de la CIA, y dijo, digamos que dio el dato de él, o del de la CIA. Dio su dato más aproximado, que eran 15.000, que habían matado a 15.000. Entonces, imaginamos que si los ucranianos dicen que han matado 38.000 rusos, pero sus jefes en Washington dicen que han matado a 15.000, claro, de hecho, tanto a la CIA como a los ucranianos les interesa dar una cifra exagerada, o quién sabe, ¿no?, quién da la cifra, pero digamos que por el lado ucraniano lo que quieren es como dar la idea de que tienen posibilidades de ganar, ¿no?, y que el armamento que les dan y la formación que les dan está sirviendo para algo, ¿no? Ese es a nivel de incentivos, ¿no? Yo diría que ellos tienen un incentivo más fuerte para exagerar que del lado ruso, pero bueno, es un poco especulativo, quizá haya argumentos en sentido contrario. Los rusos parece una cosa como más plana, más en plan, hemos matado a tantos. Pero sí que también para ellos representa un éxito cuando anuncian que matan tantos soldados del enemigo, ¿no? Ayer o antes de ayer salió Shoigu, ¿no? Cuando salió Putin a anunciar esta movilización parcial, salió Shoigu, el ministro de Defensa de la Federación Rusa, y dio unos datos de muertos. Dijo que habían matado, o sea, que habían, digamos, que las bajas ucranianas eran 100.000, y dijo que eran 60.000 muertos aproximadamente, y 40.000 heridos. Lo cual contrasta con lo que oímos habitualmente es un ratio como de un muerto, 3 heridos o algo así. Entonces es un dato un poco raro, pero en fin, no lo sé, no sé si esto es como un recuento, la suma de todo lo que ellos van dando día a día. En fin, no sé qué credibilidad tienen estas cifras, francamente. Lo que sí que sé es que, digamos que ha sido una guerra principalmente de artillería, que en una fase inicial los soldados, digamos, la tropa ucraniana más aguerrida sufrió muchísimas bajas, o sea, no en la fase inicial, digamos, sino en la segunda, en la de Mariupol, sobre todo en la de Mariupol probablemente, y en Severodonetsk, Lysychansk, y que, digamos, esa tropa más, digamos, Ucrania perdió muchísimos soldados con experiencia, y después van entrando en combate, ¿no?
reclutas que pues uno era fontanero, el otro no era electricista, el otro era profesor de escuela, gente sin tanta formación, ¿no?, militar. Aunque la OTAN se ha estado esforzando en formarles lo más rápidamente posible, ¿no? Pero bueno, tenemos eso y después tenemos la cosa de la artillería, donde sí que ha habido un desequilibrio muy fuerte a favor de Rusia, ¿no? O sea que Rusia estaba ahí tirando muchos más ¿no?, misiles de distinto tipo, y previsiblemente, aunque pueda haber no más artillería de precisión quizá del lado ucraniano, en fin, la impresión que yo tengo es que desde luego ha habido muchas más... Ucrania ha perdido muchas más personas. Y esto se ha acentuado en la tercera fase, la última, ¿no? La de esta contraofensiva. Entonces, decía que durante el mes de finales de julio, agosto, la cosa se queda un poco parada. En el sentido de que se esperaba que el lado aliado ruso avanzara más rápidamente en Donetsk, que tomara esta ciudad de Bakhmut, que hicieran una ofensiva desde Izium, que controlaban, hacia Sloviansk, y fueran a recuperar con cierta agilidad ese territorio. Se hablaba de que para finales de agosto la totalidad del Oblast de Donetsk estuviera bajo control aliado, ¿no?, o de la República de Donetsk. Pero no ha sido el caso en absoluto, ¿no? O sea, ahí las posiciones se han enquistado, los avances rusos han sido muy, muy lentos. Y entonces nos hemos encontrado con que, digamos, todo el material enviado por Estados Unidos y el apoyo logístico y esa capacitación ha acabado por tener ha dado, pues, eso que Scott Ritter llama esa profundidad estratégica, ¿no? Ha acabado por tener efecto, y Ucrania se ha visto con capacidad de lanzar una ofensiva, ¿no? Que durante bastante tiempo se especuló con que iban a hacer una contraofensiva, se hablaba, ¿no? Ucrania tenía ya un ejército de 700.000 efectivos, o sea, era numéricamente muy superior a los rusos, con toda la gente que había incorporado. Ahora tenían los HIMARS, ¿no?, armamento de precisión que les permitía destruir posiciones rusas ¿no? O sea, y puntos estratégicos, ¿no? O sea, como los puentes, ¿no? Entonces estaba la idea de la contraofensiva se empezó a hablar en agosto de la contraofensiva de Kherson, y Kherson parecía representar, digamos, un punto de especial debilidad porque, digamos, la ciudad está al otro lado del río Dnieper, que es un río enorme, muy ancho, y bueno, sabemos, ¿no?, que que los rusos, después del hundimiento del Moskva, renunciaron básicamente a intentar hacer cualquier tipo de asalto anfibio, de llegar con barcos, porque pues se los veían hundir literalmente, ¿no? Era demasiado arriesgado. Y entonces Kherson la ciudad queda al otro lado del río, ¿no?, al otro lado del Dnieper. Entonces es una franja de tierra pues bastante estrecha la que controlan ahí los rusos. Aquí sí que es el ejército ruso, pues hay unos puentes que conectan, ¿no?, para los suministros, pues que conectan la ciudad de Kherson con la otra orilla del río, desde el lado, ¿no?, de Ucrania, de la OTAN, los han estado destruyendo de forma bastante sistemática. Entonces ahí se perfilaba una contraofensiva ucraniana que sirviera para tomar la ciudad de Kherson, que está como a 20 kilómetros de la línea de demarcación, y sería un logro muy importante, de hecho, para Ucrania y para la OTAN. Pero, sin embargo, digamos que el territorio ahí es abierto, no hay cobertura de bosques, y la superioridad aérea y de artillería rusa finalmente hacía que cuando se ha intentado esa contraofensiva, que finalmente llegó con fuerza en septiembre, fuera derrotada una y otra vez. Es decir, que los ucranianos no lograban hacer avances territoriales, no han logrado hacer ningún avance territorial significativo. Ahí tienen una pequeña cabeza de puente, pero que vamos, están muy expuestos, y no parece que ahí logren mejorar esa posición. Pero sí que esto formó parte de esa gran contraofensiva ucraniana, ¿no?, que se fue gestando, y la hicieron como con dos componentes. Uno era el de Kherson
y otro era el de Kharkov. Y ahí habían detectado una debilidad de los rusos, que básicamente habían ido despoblando militarmente el norte de Kharkov, básicamente porque estaban demasiado, ¿cómo se dice? Pues extendidos, ¿no? O sea, tenían una fuerza demasiado pequeña para, digamos, controlar un frente tan largo, ¿no? De forma efectiva frente a un ejército ucraniano numéricamente muy superior y cada vez más fuerte en términos de artillería, ¿no? Y entonces aquí, claro, lo que pasó en Kharkov, hemos oído, ¿no? Que despistaron a los rusos y los rusos digamos, fue un fallo de inteligencia, que los rusos no tenían ni idea de que los ucranianos atacarían por ahí. Bueno, esto no es verdad. Esto no es verdad porque, sin ir más lejos, o sea, un canal de YouTube que sigo yo, que todos los días hace un resumen de la situación, digamos, mirándolo desde los distintos ángulos, mirando, digamos, los datos que dan los ucranianos, los que dan los rusos, etcétera, de forma muy detallada. Ya en los días previos ya venía advirtiendo sobre una acumulación muy importante de blindados y tanques en Kharkov y que algo se estaba cociendo esto en los primeros días de septiembre. Entonces, si lo sabía este canal de YouTube que yo sigo y lo sabía por tanto yo, me imagino que la inteligencia militar rusa evidentemente lo sabía. Quizás hubiera... Esto es lo que dice Scott Ritter. Él dice que el fallo de inteligencia probablemente sea como un fallo político, ¿no? En el sentido de que no hay bastantes efectivos para cubrir bien un frente tan largo y digamos que cuando los oficiales de inteligencia de base transmiten a sus superiores que algo se está cociendo y que habría que reforzar esa parte del frente, saben que quizá o sea, eso no es lo que quieren oír los de arriba, o digamos, o que los mandos intermedios le tienen que pasar esa información a los de arriba y saben que lo que les van a decir los de arriba es que no hay efectivos para cubrir esa zona, que no hay capacidad suficiente. Entonces hay ese juego político, ¿no? En el que el de abajo le trata de dar al de arriba la información que va a digerir mejor el de arriba, ¿no? Y entonces se suavizan los informes, ¿no? Ese tipo de cosas. Al final sí que es un fallo de inteligencia, claro, pero no un fallo de que no vieran lo que estaba ocurriendo, sino como un fallo más bien como interno, ¿no? De carácter político. Pero la cuestión entonces es hasta qué punto es un fallo. Entonces recordamos qué ocurrió ahí, ¿no? Porque, bueno, ha sido lo que pues nos han contado ¿no? en los últimos días, que ha sido como la gran... pues esta gran ofensiva ucraniana, que ha sido muy exitosa. Y entonces hay que ver en qué medida es exitosa, y aquí hay como distintos puntos de vista, ¿no? Distintas formas de verlo, ¿no? Porque una sería, digamos, si lo analizamos desde un punto de vista de ganancia territorial, aquí Ucrania ha recuperado, creo que son 4.000 kilómetros cuadrados, o sea, es una extensión de territorio muy importante. Es una zona que no está muy densamente poblada. Y por la parte rusa, lo que habría estado ocurriendo es que fue la parte del frente que ellos dejaron más expuesta, porque sí que les preocupaba lo que sabemos que Ucrania venía anunciando, que iba a haber una contraofensiva en el sur, en Kherson. Y Kherson estaba muy expuesto, por eso que os contaba de pues los puentes que habían destruido, en fin, y que digamos que tenían tropas limitadas los rusos. Entonces parece que se habían dejado a poca gente para defender esa zona de Kharkov. Ahora, hay un relato que es que en realidad ellos ya se estaban retirando de ahí. Ellos ya se estaban retirando y que, por ejemplo, pues hay un canal de geopolítica de Durán que sigo mucho, y Alex Mercuris, que es el principal analista en ese canal, él dice que básicamente es como un combate de boxeo en el que no puedes cansar al adversario haciendo que golpee el aire si elude sus golpes. Y ese es un análisis un poco, digamos, optimista para los rusos, yo creo, ¿no?
excesivamente quizás, ¿no? Lo que viene a decir es, mira, los rusos tenían una necesidad de reducir la dimensión del frente, también porque, digamos, logísticamente para Ucrania es mucho más fácil, porque digamos que no tenemos esa... Ucrania está como dentro, ¿no? Son como círculos concéntricos de alguna manera, ¿no? Entonces los ucranianos pueden llevar sus tropas de aquí a aquí, los rusos, si los ucranianos los llevan de aquí a aquí, los rusos tienen que dar toda la vuelta para poder hacer frente, ¿no?, a una aglomeración de fuerzas más grande que habrían desplazado los ucranianos. Entonces, logísticamente, la geografía se lo hace, digamos, la disposición geográfica y la longitud del frente se lo hacía más complicado. Entonces, reducir la longitud del frente era una opción ventajosa para los rusos. Y que por otro lado, digamos, esa ganancia territorial de Ucrania, el coste que ha tenido en efectivos parece que es enorme. O sea, se habla de entre 5.000 y 10.000 muertos solo en esos días estamos hablando de las 2 primeras semanas de septiembre, entre la ofensiva en Kherson y en Kharkov, ¿no? Sabemos que es una ofensiva. Salió de hecho un artículo muy interesante en el New York Times que describe la forma de la que se organizó y se gestó esta contraofensiva. Digamos que fue una labor conjunta de los altos mandos ucranianos con los americanos y los británicos, y que, digamos, es una contraofensiva que se fue planificando desde hace meses, y se planificó incluso digamos, con no sé cómo hacen estos juegos de guerra y tal, pero le hicieron como estas pruebas internas los americanos de cómo iba a funcionar, y digamos que había como reuniones diarias, ¿no?, entre los altos mandos pues los ingleses que ya estaban en Kiev con el ejército ucraniano y los americanos a distancia, pero básicamente digamos que es una operación de la OTAN organizada por la OTAN. Eso es lo que se desprende de un artículo muy extenso del New York Times que describe, ¿no?, cómo fue esta operación, y que en toda la fase de planificación incluyó incluso el armamento que haría falta para esta operación que fue enviado, ¿no? En todo caso, claro, esto nos lleva a la idea, ¿no?, de que, y esto es lo que, como lo describe Scott Ritter, es que hemos pasado de tener, digamos, un ejército ucraniano armado y entrenado por la OTAN a un ejército de la OTAN con mano de obra ucraniana, porque ya digamos que las decisiones tácticas se están tomando no solo con inteligencia militar americana, sino que las están tomando directamente los americanos. Incluso, de hecho, hemos visto imágenes de lo que fue en una fase inicial la legión extranjera, ¿cómo se llama? La legión, como esta especie de brigada internacional, que al principio pues fueron muchos voluntarios de distintos países, gente muy variopinta que fue allá a defender a Ucrania. Primero lo pasaron muy mal, pero eso se ha acabado convirtiendo en una cosa muy seria con mercenarios aguerridos que son punta de lanza, y que fueron punta de lanza en esta contraofensiva en Kharkov. Y de hecho han aparecido vídeos, ¿no?, de americanos, o sea, en Izium, ¿no?, o sea, celebrando que habían tomado Izium, y son soldados, son militares americanos, no con el uniforme del ejército americano, pero vamos, son americanos, porque se les oye hablar y contarles sus cosas. Os hablaba de esa visión quizás demasiado optimista para los rusos de Alex Mercuris de Durán, que decía que básicamente los ucranianos o el ejército de la OTAN lo que había hecho en la contraofensiva de Kharkov era boxear el aire, ¿no?, que de alguna manera sí habían tomado mucho territorio, pero que ese territorio era de poca utilidad para los rusos, que se habían retirado antes de la llegada realmente o el grueso de sus efectivos los habían retirado antes de la llegada de los ucranianos, que había habido por eso sorprendentemente poco combate, pero que
digamos, los ucranianos habían tenido muchísimas bajas que habían sido pues víctimas de la artillería rusa en ese avance, y que por el lado ruso no había habido prácticamente bajas, y que eso les había permitido consolidar una línea de frente más corta, más densa, ¿no? Más manejable para los rusos. Frente a esta visión estaría la visión de Scott Ritter, que es que sí, o sea, los rusos habían vaciado, digamos, de militarmente esta zona, y de hecho estaba poblada a nivel militar por cuerpos especiales de policía, gente que no eran militares profesionales, ¿no? Sino que eran más bien, pues eso, fuerzas del orden para controlar la zona, y que a nivel militar sí que se había debilitado mucho esa zona. Pues eso lo habían visto los americanos, ¿no? Y los ucranianos, y habían aprovechado, lo habían ido viendo para lanzar la ofensiva ahí. Pero que, digamos, que fuera una retirada ordenada por parte de los rusos con todo controlado, que no, que tampoco, porque en ese caso no se habrían dejado material militar detrás, como se ha visto, es decir, que salvaron las vidas, pero sí que los ucranianos se ha visto que se pudieron apropiar, pues, además de reservas de proyectiles, etcétera, ¿no? Que los rusos, al evacuar precipitadamente Izium y otros lugares, dejaron atrás. En todo caso, pues vemos que hay distintos relatos posibles, ¿no? sobre lo que ocurrió ahí. En todo caso, lo que Mercuris pinta de forma positiva para los rusos en términos, ¿no? de una línea de frente más manejable y una retirada organizada, Ritter dice, no, en realidad es una tragedia, porque los rusos al irse precipitadamente dejaron atrás a una población civil que había estado cooperando con ellos y que será ahora víctima de las represalias ucranianas. Y esto es muy importante, ¿no? Porque Rusia ha ido allí con el compromiso, ¿no? De proteger a la gran nación rusa, de alguna manera, ¿no? A la población de Novorossiya, ¿no? Que son los territorios rusos históricos que han formado parte, pues, en las últimas décadas del Estado independiente de Ucrania, ¿no? Pero esto abarca, digamos, todo el este y todo el sur de Ucrania. Y la provincia de Kharkov, ¿no? Que formaría parte de esa Novorossiya. Y tenemos, además, digamos, se sabe, pues eso, que los rusos a la gente de ahí, pues les prometieron que les protegerían, en el sentido de que no tenían por qué temer, que Rusia se iba a quedar, ¿no? Era un poco la idea que les transmitieron. Y de hecho, pues en estos pueblos del este de Kharkov, pues acababan de empezar el año escolar ruso, ¿no? Y de todas estas cosas, o sea, digamos que ya estaban empezando, digamos, de alguna manera a incorporarse, ¿no? Administrativamente a Rusia, aunque no, claro, no con la formalidad que pues darán previsiblemente los referéndums en Gerson o en Lugansk o Donetsk, pero sí en la práctica, ¿no? De alguna manera. Entonces, sabemos que los nacionalistas ucranianos no tendrán piedad con esta gente. Y claro, aquí podríamos hablar, o sea, no entraré ahora en una discusión de si la gente del lugar quiere ser ucraniana o quiere ser rusa, ¿no? O quiere que porque creo que inevitablemente habrá de todo, ¿no? Inevitablemente, digamos, estos lugares que tienen una composición étnica compleja, pues cada persona pues tiene su historia personal, y cada lugar, cada pueblo tiene su historia. Entonces, no me cabe ninguna duda de que parte de la población de estos lugares habrá sido más favorable a formar parte de Rusia o a independizarse de Ucrania, y otra parte de la población pues habrá sentido que su país es Ucrania y que era invadido por Rusia, ¿no? Y unos se habrán visto, ¿no? Pues atraídos, ¿no? Por la idea de defender a Ucrania, y otros por la idea ¿no? de que se habrán sentido atacados por Ucrania, y viceversa, ¿no? Es lo que quiero decir. En todo caso, para las personas de estos lugares que sí que aceptaron el gobierno ruso durante este tiempo y de alguna manera colaboraron con las autoridades que establecieron ahí los rusos, y esto incluye, al parecer, pues cosas tan sencillas como el pago en rublos, en fin, toda una serie
de cuestiones que ahora, digamos, los ucranianos pues irán a por ellos. Van a ir a buscar a la gente que haya colaborado con los rusos y no tendrán piedad, ¿no? Y entonces, desde una perspectiva rusa, es un enorme fracaso. O sea, haber dejado atrás a esa gente, ¿no? Y entonces, no hay, o sea, es decir, haberse retirado después de haberle prometido a esa gente que Rusia se quedaría y que les protegerían, no puede ser en ningún caso descrito como un éxito porque has logrado reforzar o hacer que tu línea de frente sea más manejable. Claro, los días inmediatamente posteriores a esta ofensiva provocaron pues en Rusia muchísimas críticas, muchísimo temor ante la deriva que estaban tomando las cosas, y un estupor, ¿no? Ante la deriva, sí, que estaba tomando esta operación militar especial, que no estaba logrando hacerle frente básicamente a la OTAN, ¿no? Después de unos meses en los que parecía que la cosa más o menos estaba controlada, pues esta situación, ¿no? Y entonces mucha gente empezó a hablar de la necesidad de la movilización. Incluso Kadyrov, el líder checheno, salió con unas declaraciones bastante fuertes inmediatamente después de la caída de Izium, diciendo que desde Moscú deberían tomar nota y debería haber cambios importantes, o sea, apuntando hacia esta cuestión de la movilización. Y esa es una cuestión legal, claro. La movilización, pues probablemente pues, supone... Ahora hablaremos de la movilización tal y como va a ser, pero unos días atrás, cuando, digamos, la cuestión de los referéndums no estaba sobre la mesa, y la cuestión de los referéndums, de hecho, llevaba meses sobre la mesa, y de hecho se habían programado ya para, creo que para julio, o si no para agosto, pero se habían postergado pues porque los combates continuaban y no se veía del todo segura la situación para hacer referéndums. Pero bueno, ahora los vamos a tener. En todo caso, antes de que se hablara nuevamente de los referéndums, ¿no? a raíz del éxito de la contraofensiva ucraniana, por el lado ruso, o por el lado, ¿no? de los aliados, se plantea qué está pasando aquí, ¿no? Por un lado, la operación militar especial pone un límite digamos, a nivel de movilización, también al tipo de acción bélica que se puede llevar a cabo, y por lo tanto pone unos límites a la acción de los rusos que les hace vulnerables finalmente ante la OTAN con su nueva profundidad estratégica para el ejército ucraniano y el apoyo que estaba recibiendo el ejército ucraniano. Entonces, muchos pidieron esa movilización y declaración de guerra, ¿no? Que permitiría a Rusia pues llevar a mucha más gente ahí. Pero esto, claro, tiene otra dimensión, ¿no? Que es la dimensión más amplia, geoestratégica, ¿no? En la que a Rusia le ha estado yendo bastante bien. Es decir, en el frente militar no tan bien, pero en la guerra económica con Europa le ha estado yendo relativamente bien. ¿Por qué? Principalmente porque Occidente se ha autoaislado, ha intentado aislar a Rusia y el resto del mundo no ha acompañado, ¿no? Y es más, se ha creado una coyuntura en Asia en la que de repente muchas potencias medianas, sea Turquía, Irán, Arabia Saudí, India, ¿no? Empiezan a hacer movimientos, digamos, de desvincularse cada vez más de Occidente y para reforzar instituciones alternativas a Occidente, sean los BRICS, sea la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, ¿no? Vemos movimientos hacia dejar de utilizar el dólar como moneda de reserva por parte de Arabia Saudí, por parte de... No, están... no, o sea, de comprar, pues de aceptar que los chinos les compren ahora
el petróleo en yuanes, por ejemplo. Hemos visto cómo Arabia Saudí no cedía ante las presiones de Estados Unidos para que aumentaran la producción de petróleo, para bajar los precios, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, los rusos se han movido muy bien diplomáticamente en esta coyuntura, donde han explicado al mundo, ¿no?, que su guerra no era una de agresión, sino que lo que estaban haciendo, pues, era esta operación militar especial y tenían unos objetivos limitados y que también, pues, tenía, digamos, unas formas limitadas. Pasar a una movilización y a una guerra, vamos a decirlo, más total, ¿no?, con una declaración de guerra formal a Ucrania, y un tipo de guerra en el que, pues, lo que no se ha hecho, ¿no?, es decir, una destrucción sistemática de las infraestructuras esenciales del país, ¿no?, a nivel de energía, infraestructuras de transportes, etcétera. Esto no se ha hecho, ¿no? No se han destruido los grandes puentes, las grandes líneas ferroviarias. Todo esto no se ha hecho, ¿no? Aquello que Scott Ritter dice, por ejemplo, que dice: yo formé parte de la planificación de la Operación Tormenta del Desierto. En 1990 lo primero que hicimos con Irak fue destruir toda su infraestructura de energía, destruirla del todo, y no destruirla como han hecho los rusos hace poco con centrales, algunas centrales eléctricas y tal en Kharkov, que al día siguiente las vuelven a encender. No, o sea, al día siguiente no lo vuelves a encender. Esto lo explica Scott Ritter como alguien que ha planificado y llevado a cabo ese tipo de operación. Eso es lo que hicieron los americanos en Irak en 1990, el primer día, ¿no? Entonces, esto no lo ha hecho Rusia en Ucrania, ¿no? Y de alguna manera no hacerlo le ha permitido mantener esos apoyos internacionales o, digamos, combatir a Occidente en el terreno diplomático de una forma bastante exitosa, ¿no? O sea, se están perfilando ahí como una cosa eurasiática o asiática, digamos, más bien asiática, que parece como divorciarse de Occidente, o por lo menos en bastante medida, mientras que América Latina, por su lado, se mantiene al margen. En fin, todo este rollo geoestratégico Rusia lo ha manejado muy bien. Entonces, meterse en una movilización masiva y, digamos, ir a meter toda la carne en el asador podría no, digamos, ser contraproducente a este nivel para Rusia. Por lo tanto, Rusia tenía este problema. Necesitamos movilizar para ganar esta guerra en Ucrania, pero si movilizamos nos va a perjudicar a nivel de relaciones internacionales. Bueno, en este contexto entra que las poblaciones del Oblast de Lugansk, de Kherson, que se ven ahora, digamos, potencialmente como víctimas de la contraofensiva ucraniana. Es decir, ¿qué pasa si con la población de Lugansk, en Severodonetsk o Lysychansk, por ejemplo, si estas poblaciones Ucrania las recupera? ¿Qué pasa con la gente de ahí que ha cooperado con los rusos? Entonces, esa gente ha empezado a exigir que se hagan ya los referéndums para poder integrarse en Rusia y gozar del pleno derecho a ser protegidos por la madre Rusia. Y esto es lo que va a ocurrir estos días, ¿no? Entonces, esto es un cambio, es una transformación muy importante de la situación sobre el terreno, porque si estos referéndums, como parece que va a ocurrir, tienen lugar, y aunque Occidente seguro que discutirá su legitimidad y dirán que los resultados son fraudulentos, pero Rusia no va a discutir los resultados. Si esos resultados desembocan en que estos territorios forman parte de la Federación Rusa, a partir de ese momento, cualquier proyectil, cualquier intento, digamos, de la parte ucraniana, de la OTAN, de atacar este territorio, es un ataque al territorio de la Federación Rusa. Y Rusia tiene, digamos, la obligación de hacer todo, ¿no?, para protegerse frente a eso. Y eso va a hacer también que estas milicias de Lugansk y de Donetsk pasen a estar bajo el mando del ejército ruso, ¿no? O sea,
ya no serán los aliados, ya todo será la Federación Rusa y el ejército ruso, ¿no? Y entran en juego estos 300.000 reservistas que se van a movilizar. Entonces, esto no tendrá un efecto muy inmediato porque ahora entramos en el otoño y entra el barro y las cosas se van a paralizar en el campo de batalla, al parecer, si no hay, digamos, una situación en la que Ucrania intenta desestabilizar, o sea, digamos, insistir en una contraofensiva ahora, que por otro lado, digamos, continuar esa contraofensiva, que pensamos, qué bien, pues han tenido una contraofensiva exitosa, que sigan ya, pero no piensas en cuántos efectivos han perdido, cuántos tanques han perdido, cuántos blindados han perdido para hacer esa contraofensiva. El desgaste es enorme. Entonces, y quizás a los rusos, de hecho, incluso les sirva como provocación. Es decir, este anuncio de los referéndums que causa no solo estupor, sino ¿no? Por el lado ucraniano, les enfada muchísimo, pues igual les da una razón para atacar, o para seguir atacando. Y probablemente allí, pues, el desgaste no será mayor porque no tienen, digamos, o sea, la situación esa de debilidad que tenían los aliados hace unas semanas en ese frente demasiado largo, ¿no? En el Oblast de Kharkov, ese problema ya no lo tienen, ¿no? Por lo menos no de la misma manera, ¿no? Hay algunos puntos como en torno al Limán, que digamos que los ucranianos han tomado posiciones al otro lado del río Severodonetsk y sí que están amenazando algunas poblaciones de la provincia de Lugansk, pero al parecer ahí la cosa no se está moviendo demasiado. Entonces, bueno, esa es la situación. Estos 300.000 reservistas básicamente van a multiplicar por 2 la fuerza de los rusos barra aliados en términos de efectivos militares y va a decantar claramente la balanza en su favor de cara a los, pues, digamos, cuando se retomen, digamos, los combates para continuar con la operación militar especial, recuperar lo que queda por recuperar para Rusia o para Novorossiya o para Donetsk o para el Donbass, el territorio que les falta para recuperar, desde el punto de vista de ellos es recuperar, y hasta qué punto, pues, después de eso, pues la operación pueda seguir en el sur o en el mismo Kharkov. No lo sabemos, también porque no sabemos cómo va a responder la OTAN. Quién sabe, ¿no? Pero desde luego que lo que podemos ver es que o la OTAN cede o la escalada nos llevará a una situación potencialmente mucho peor, porque la única forma en la que puede responder ahora la OTAN es, no sé, es movilizando efectivos de otros países, creo, ¿no? No veo muchas opciones aquí, no sé. ¿Tú ves alguna? En fin. Bueno, me callo aquí porque creo que he hecho un vídeo de nuevo, una vez más, demasiado largo. Espero que te haya resultado interesante. En todo caso, quería un poco resumir mi punto de vista sobre la situación, mi punto de vista y, digamos, todo el conocimiento que yo vengo absorbiendo y procesando a mi manera, ¿no? Con mis limitaciones, también con mis... en fin, son muchas horas consumiendo estos materiales. Espero que mi resumen te haya servido de algo y nada, nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Ponme un me gusta. Va, venga, hasta luego, chao, chao.